Muy buenas tardes para todos y para todas. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Diplomado en Salud Materna y Cuidado de la Primera Infancia, Fundamentos y Estrategias para el Desarrollo Saludable. El día de hoy nos va a estar acompañando una invitada muy especial. Ella es la maestra Claudia Patricia Ramírez Hernández. Es enfermera especialista en salud sexual y reproductiva, especialista en administración de salud y magíster en auditoría de sistemas de la calidad de los servicios. Ella nos estará acompañando con riesgos socioeconómicos y culturales en la salud sexual y reproductiva, pero la profe Claudia le dará la temática desde un enfoque diferente pero equitativo. Profesora Claudia, a partir de este momento, el auditorio es todo suyo y le agradecemos enormemente por estarnos acompañando. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora, ¿puedes volver a hablar, Bueno, por favor? ¿sí me escuchan fuerte y claro? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Freddy, por darme esta oportunidad, ¿sí? Como lo dijo usted desde un inicio, el tema es muy amplio, la verdad es muy bonito. Yo soy enfermera de profesión hace 25 años, tengo una especialización en salud sexual, como usted bien lo dijo, y trabajo con este enfoque desde hace más o menos 10 años. Entonces, cuando hablamos de factores, hablamos de muchos componentes. Por eso hoy les quiero traer en este diplomado expectativas muy diferentes. Por eso lo hablamos desde una salud sexual y reproductiva, desde una mirada diferente, pero siempre con un enfoque equitativo. Porque aquí podemos establecer realmente lo que tiene que ver con factores de riesgo, factores socioculturales y la cultura y todo lo que es la parte económica ante lo que es salud sexual y reproductiva. Realmente lo que hoy vengo a tratar de hablar con ustedes y de comentar ante lo que es el riesgo es cómo podemos trabajar desde lo que es la sexualidad, ¿sí? Conocer y abarcar estos temas tan profundos. Las diapositivas se están pasando. Ajá. Ah, ¿me escucha? Sí, señora, se le escucha. Ah, listo. Muchísimas gracias. Entonces, mire, cuando hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos como tal, me nace un cuestionamiento directo para ustedes. Hoy quiero que partamos de este caso, de esta casuística muy importante, de una tipificación en un paciente, ¿sí? En especial. Entonces, yo les hago y les cuestiono a través de estas preguntas, a través de este caso. A Luisa, de 35 años de edad, su esposo la obliga a tener relaciones sexuales cada vez que él lo desea, a pesar de que ella no quiera. En ocasiones, él la ha golpeado cuando ella lo ha rechazado. Ella quisiera denunciar esta situación, pero se siente confundida, puesto que por un lado piensa que él tiene todo el derecho a hacerlo, ¿cierto? Y en su condición de esposo, por otro lado, se siente abusada e insatisfecha porque realmente no sabe qué hacer. ¿Sí? Nuestras preguntas serían para poder iniciar como este compartir de conocimiento y de ideas, ¿cierto? Y de al mismo tiempo de conceptos. ¿Qué debe hacer Luisa ante esta situación? ¿Ustedes qué le recomendarían a este tipo de paciente, individuo, ¿cierto? Por eso vienen los interrogantes y al mismo tiempo vienen como una controversia en lo que es hoy en día el concepto hacia lo que es sociedad, factores económicos y al mismo tiempo la cultura. Dependiendo, pues recordemos también de que la OMS a nivel mundial nos ha establecido ciertos criterios para poder hablar de derechos. Es muy importante conocerlos desde la parte humana y quiero que tengan muy presente este caso para poder hablar más adelante, porque más adelante le voy a volver a preguntar qué recomendaciones darían ustedes con relación a este caso. Realmente la salud sexual, ¿cierto? Tenemos que tenerla o unos conceptos muy claros que siempre los hemos manejado desde la OMS, ¿sí? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental, social, que está relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Ni disfunción o incapacidad.
¿m? Para que la sexualidad o la salud sexual se logre, se tiene que mantener unos derechos sexuales de todas las personas que deben ser respetadas, protegidas y ejercidos a plenitud. Entonces, la sexualidad o la salud sexual se enmarca en todo el ciclo vital de un individuo, desde que nace hasta ya su etapa final. ¿Mm? Y cuando hablemos muy profundamente en este tema más adelante, nos vamos a dar cuenta de la manera de cómo yo me expreso a nivel de mi sexualidad para poder llegar a equilibrar la salud ante todo. La OPS me dice y me establece al mismo tiempo que la salud sexual es la experiencia del proceso a permanecer, a estar o permanentemente de una consecución de un bienestar físico, pero también psicológico, y no dejando a un lado lo que es la parte sociocultural, relacionándolo con un enfoque hacia la misma sexualidad. O sea que la OPS nos enmarca, ¿cierto? Una experiencia, nos enmarca al mismo tiempo unos conceptos fundamentales hacia lo que es el bienestar, al equilibrio emocional de cómo me siento yo como individuo, a experimentar siempre y cuando y basándome en qué, en mis propias creencias y todo lo que tiene que ver la curva de aprendizaje a nivel sociocultural que nos enmarca como individuos y al mismo tiempo me ayudan en la identidad sexual, que lo vamos a dialogar más adelante. Un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y al mismo tiempo las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener las mismas relaciones sexuales que sean placenteras y seguras. ¿Libres de qué? De coerción, discriminación y de violencia. Esos son unos conceptos a nivel mundial que siempre pactamos, que siempre estudiamos para hablar de algunos conceptos en cada uno de nuestros países y al mismo tiempo establecemos de acuerdo a algunos parámetros de normativa, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta nuestro perfil epidemiológico y a su vez también teniendo en cuenta la cantidad, ¿cierto?, de personas que tenemos a cargo dentro de una comunidad. Esto es algo muy fundamental y establece unos criterios para poder establecer, valga la redundancia, dentro de un individuo y llegar a una relación placentera, ¿cierto? Teniendo en cuenta todos los parámetros a nivel sociocultural. La salud sexual y la sexualidad me enmarca unos conceptos muy importantes, como por ejemplo, la sexualidad humana es un ámbito fundamental en el desarrollo integral de la misma persona, pero está muy ligada y directamente muy relacionada con la salud, con el bienestar y la calidad de vida ante todo. La sexualidad constituye ¿qué? Un aspecto centrado en el ser humano. Miren la importancia, ¿ve? De todo el equilibrio ante el individuo y al mismo tiempo me genera o a nivel general son los individuos y especialmente las mujeres quienes tienen más obstáculos para desarrollar una plena o para dar un pleno desarrollo en lo que tiene que ver la misma sexualidad. ¿Cierto? Teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta nuestra cultura y teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver a nivel socioeconómico y al mismo tiempo todos los mecanismos de crianza, porque la misma sociedad es la que se encarga de hacer las tipificaciones, de ayudarnos en todo lo que es el contexto de género, que vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo, la salud sexual y la sexualidad me enmarca o me carga unos estereotipos, pero tienen que estar basados en unos valores principalmente. ¿Ve? Por eso es muy importante el equilibrio que tenga el individuo en el momento de su ciclo vital cuando se está haciendo la identificación ante lo que hablamos una identidad sexual y posteriormente una orientación sexual. Prácticamente los factores de riesgo, si lo vamos a revisar dentro de una equidad de género, son muchos a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial hay conflictos, por lo menos ahorita lo que están viviendo estos países en el otro lado de nuestra parte, como es las guerras, ¿sí? Por partes y creencias como tal, ¿sí? Al mismo tiempo, también lo podemos mirar a nivel en países de Sudamérica, como son los salarios, por solamente el simple hecho de que yo sea mujer, ¿sí? Puedo estar muy capacitada, pero de igual manera hay países donde nos tipifican que no podemos realizar este tipo de labores o este tipo de trabajos. Al mismo tiempo, las leyes, las políticas que establecen cada
territorio, cada país, teniendo en cuenta lo que es el género. Entonces, ¿qué ha hecho a nivel mundial todas estas líderes y todos estos líderes, porque han sido hombres y mujeres, trabajar en pro de realmente un equilibrio ante los derechos humanos? Por allí pasamos, por allí se empieza, y este es el pilar fundamental para poder hablar de derechos sexuales. Cuando hablamos de derechos sexuales, tengo que hablar primero y ante todo una base fundamental, lo que tiene que ver como derecho humano, ¿cierto? Que me establece. ¿Qué me establece? Me establece atributos inherentes a una condición de la persona, aquella persona que me va a proteger. Estos derechos me protegen una integralidad física, su propia dignidad, basada en un principio fundamental que me señala a la clasificación de personas. Yo no las puedo estigmatizar porque ellas tienen una igualdad de derecho a disfrutarlos, sin importar el sexo, la raza, el color, el idioma, la nacionalidad de origen o clase, y mucho menos lo que tenemos que ver con nuestras creencias o con todo lo que está y se me asocia al componente en políticas, ¿cierto? A nivel mundial tenemos que hablar que nuestros derechos humanos, ¿sí?, se basan fundamentalmente en algunas características importantísimas, como lo son. Estas características se van adheriendo a lo que es el individuo y el ser humano. Recordemos que los derechos humanos parten de que son universales, ¿cierto? Hay una igualdad en lo que tiene que ver para todas las personas. Posteriormente, estos derechos también dentro de sus características nos mencionan que son irreversibles, ¿cierto? Pues sí. Otro posteriormente es lo que tiene que ver que son progresivos, ¿sí? Porque podemos ampliar un conjunto de derechos según aparecen nuevas necesidades. O sea que ya nuestros derechos humanos van volcando una gran diferenciación hacia la palabra inequidad, ¿sí? Que lo vamos a ver posteriormente dentro de este conversatorio tan importante. Y posteriormente nos marcan estrategias como una característica fundamental en lo que son obligatorios. ¿Por qué? Porque deben ser respetados por las mismas personas y por los estados. O sea, basado en políticas, asociado a qué? A un cumplimiento, a lo que tiene que ver, muy importante, ¿ve? Que son indivisibles y son al mismo tiempo interdependientes. No hay derechos más importantes que otros. Por el contrario, ellos se complementan entre sí para poder generar estas características y esta base fundamental en lo que hablamos hoy en día como derechos humanos, ¿cierto? Otro punto importante de los derechos que tenemos que ver es de que aparte de que tienen unas características, me dan unas estrategias, unos cambios asociados para que yo pueda hablar más adelante de lo que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿cierto? Cuando se habla de este tipo de derechos, yo tengo que hablar de pronto o traerles a colación a ustedes unos antecedentes muy marcados que nos cambiaron a nivel mundial para poder hablar de unos derechos posteriores, lo que hablamos de derechos humanos y marcados a lo que es derechos sexuales y reproductivos. Primero, en el año de 1993 en Viena se reconoce fundamentalmente ya a través de la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos, ya empieza la participación de los derechos de la mujer, de los derechos asociados a la niña como parte inalienable, como integrante e indivisible en lo que tiene que ver de derechos humanos a nivel universal. ¿Enmarcados en dónde? En las características que anteriormente yo les estaba hablando, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta, y una correlación en esa conferencia, es la plena participación en condición de igualdades de la mujer en la vida política. O sea que ya aquí empezamos y desde mucho tiempo atrás, poco a poco, en otros países se empiezan a ver como una serie de oposiciones y al mismo tiempo como unos pensamientos diferentes en el cual se me marca la igualdad, ¿cierto? Hablamos también en esta conferencia sobre lo que tiene que ver que la mujer, la parte del componente político, civil, económico, social y cultural, en todos los planos a nivel nacional, regional e internacional, con el fin de la erradicación de todas las formas de discriminación basada específicamente sobre el sexo.
¿Ve? Son objetivos prioritarios que tienen que ver ante una comunidad a nivel internacional. ¿Ve? A nivel internacional. Teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta las características que ofertamos a nivel de lo que es hoy en día trabajar en salud sexual. Trabajar no solo en lo que es la sexualidad, sino también con un enfoque hacia la reproducción, teniendo en cuenta que los ideales de las mujeres, los ideales de las adolescentes, algo muy importante que nos trae hoy en día a la colación es que tenemos que empezar a trabajar esas teorías de género, empezar a adquirir conceptos muy puntuales, como cuáles, la diferenciación entre lo que es sexo y género. Y más adelante les voy a ir a hablar de lo que es realmente lo que el mundo esperaba y lo que el mundo tiene en realidad. Lo que realmente en algunos países todavía, ¿cierto? Se puede decir que se enmarcan a la tipificación. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente hoy en día hablar de sexualidad, de sexo, de género, de orientación sexual, de riesgos asociados a los factores socioeconómicos y culturales, es un rechazo o es una empatía? ¿Ven? ¿Desde qué punto lo podemos observar? ¿Desde qué punto yo lo puedo asimilar? Entonces, tenemos que hablar hoy en día de unas características y de unas diferenciaciones. Algo muy fundamental y muy básico que siempre y en toda cultura y en toda visión, ¿cierto? Nos han dado desde muy niños o inclusive desde que estamos en el vientre, es la parte de lo que son las características de sexo y de género. Hablamos de sexo como una parte biológica, fisiológica y física que yo observo en el momento del nacimiento, como la genitalidad, como ver un pene, como ver un clítoris, como ver una vulva. Eso es el sexo en sí, o sea, yo lo puedo ver, ¿cierto? Hablamos de que el sexo se nace con él porque yo veo esas características. Recordemos que cuando se nace, hasta ahora, el pensamiento es inmaduro. Yo hasta ahora estoy adquiriendo todo lo que tiene que ver con las fases, como lo dicen nuestros psicólogos, ¿cierto? Para yo poder empezar poco a poco a escalar y a madurar este cerebro y al mismo tiempo dar mis propias características. Y el sexo generalmente no cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hace a grandes escalas y el sexo, lo que yo hago, ¿por qué me dice que generalmente yo no lo cambio? Si se supone que nace con este tipo de clasificación asociado, pues, y si eso es lo que yo observo y si eso es lo que como individuo yo percibo y yo acepto, continúo el resto de mi ciclo vital. Pero el género realmente es lo que me viene a mí asociado a estos factores de riesgo que tienen que ver con la cultura, el comportamiento aprendido de lo que le enseñamos a las personas, de lo que se le enseña al individuo, desde la misma familia y la conformación de la familia, ¿cierto? De los roles, la asignación y el comportamiento social, de la diferenciación de estereotipos. Aquí viene también la importancia de por qué a nivel mundial, si usted habla de niñas, siempre decimos rosado. Y si usted habla de niños, decimos azul. Y si tú dices en las características, tú dices niño o hombre, tú dices si es un niño que es intrépido porque habla mucho, pero si la mujer habla mucho, entonces es una niña o es una mujer lanzada. Mire ya cómo empezamos a hacer la tipificación del género como tal. ¿Ven? Somos la misma sociedad, es la misma cultura la que nos lleva a hacer una tipificación y a generar ciertas, diría yo que como pensamientos y trazabilidades en los componentes de nuestros adolescentes cuando ellos empiezan a buscar esa identidad sexual, esa identidad de género y esa orientación. ¿Cierto? Mire cómo los factores socioculturales y al mismo tiempo también socioeconómicos empiezan a afectar a nuestra salud sexual y al mismo tiempo un componente hacia lo que es la salud sexual, perdón, reproductiva. Si hablo de equidad de género, realmente equidad equivale a justicia, es dar a cada uno lo que le pertenece como la parte equitativa, es reconocer las condiciones o las características específicas de cada persona, de cada grupo de ser humano, ¿cierto? De lo que es el sexo, el género, la clase, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta
el credo, la religión, la edad, ¿cierto? Pero la perspectiva de género es el reconocimiento a la diversidad que tengo a nivel mundial, sin que esto me implique razones para yo poder hacer una discriminación. Ni puedo discriminar, ni tampoco debo de ser discriminado, ¿cierto? Entonces, mire que son conceptos muy amplios que poco a poco vamos a ir como desmenuzando, diría yo. Otro antecedente que me llamó mucho la atención y me gusta mucho traer a colación es la conferencia que se ofreció exactamente en el año del 94 en el Cairo, donde ya empiezan a hacer los pinitos, donde empiezan como a decirlo yo, como lo que yo empiezan a trabajar lo que es la sexualidad, ¿cierto? Como que llama la atención, porque vamos a empezar a involucrar en una conferencia, si ya anteriormente hablamos de lo que tiene que ver en Viena, algunos basados en los derechos del ser humano como tal. Aquí se propuso realmente un cambio ante lo que tiene que ver las políticas a nivel de población, que se me enfocaba solamente, decimos, el derecho a la igualdad, pero se empezó como dentro de la misma magnitud a diferenciar y a decir, ¿por qué tenemos que hablar de igualdad cuando no tenemos igualdad? Cuando la mujer no podía hablar, cuando la mujer no podía votar, cuando la mujer no podía ganar lo mismo que gana o el sexo masculino en un tipo de trabajo específico, ¿cierto? Supera el término de la salud de lo que tiene que ver maternidad e infancia para acuñar un término fundamental en la sexualidad y en la reproducción. ¿Por qué? Porque antes solamente nos veían o veían al ser humano específicamente por su sexo y nos empezaban a encasillar dentro de lo que tiene que ver a solo la maternidad y a la crianza. Entonces aquí empieza en el Cairo a decir, no, por ahí no es de inequidad, por ahí no hay igualdad. Tenemos que hablar de lo que es la sexualidad teniendo en cuenta las características de cada individuo. De características, hablo de sexo, hablo de género, hablo de orientación sexual, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Y se empieza a discutir a través de una serie de foros a niveles internacionales para poder engranar realmente y poder dar ese cambio de la terminología entre salud materna y de infancia, acoplarla, a cambiarla, a estructurarla, yo diría que a evolucionarla. ¿En qué? En salud sexual y reproductiva. ¿Ve? Porque ahí me habla y me involucra los dos sexos, me involucra los géneros, me involucra el múltiple de diversidad sexual que tenemos en el mundo. ¿Mm? Posteriormente aparecen o empiezan como si lo decimos en el computador, es suprimir, ¿cierto? Controlar, suprimir, dice uno cuando empieza a reiniciar, ¿sí? A reiniciar un equipo, un software. Entonces aquí empiezan a aparecer, a eliminar todas estas concepciones a nivel de política de población cuyo objetivo que realmente es cumplir una serie de metas demográficas como un instrumento de eliminación de la pobreza, de un control de la fecundidad, como un medio para alcanzar dichas metas demográficas. Conocemos que a nivel mundial siempre nos han dicho que los países subdesarrollados tenemos unas tasas de natalidad muy elevadas, las cuales están muy directamente proporcional con nuestro nivel de pobreza, ¿sí? Y también nos están, de acuerdo a los estudios que ellos mismos y la OMS y la OPS y todo cada país desarrolla, dice, de acuerdo a este mismo nivel y control de natalidad, también incluye, ¿sí? De que ese país pueda tener realmente ese progreso, como ese avance. Entonces empiezan a aparecer como unos lineamientos estructurados en políticas a nivel mundial, pero también teniendo en cuenta cada característica del país, cada característica del continente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque cada uno tiene su propia cultura, cada uno tiene sus propias creencias, cada uno tiene sus factores de riesgo. Los temas asociados a la reproducción se dejan a un lado desde lo que es la concepción, ¿sí? De lo que tiene que ver con todo, ya empieza a hablar de lo que hablamos de una relación sexual, pero se habla desde un fin, no hacia la reproducción, no hacia lo que tiene que ver como un medio de que la mujer sea tipificada hacia lo que es madre y cuidadora.
Ya se habla como un componente de disfrute y garante ante los derechos sexuales y reproductivos. Hace también algo muy especial e hincapié en el empoderamiento de las mujeres, como una piedra angular en qué, en reprogramar, en trabajar programas, en trabajar estrategias, en hacerla un poco autónoma en todas las esferas vitales, pero sobre todo en la participación activa asociada a la sexualidad y también a proponer si quiero o no quiero la reproducción. Entonces, mire cómo poco a poco, ¿cierto? Se está empezando como a hacer esa evolución, ¿sí? Cómo este gusanito, cómo se transforma en esta pupa y cómo extiende sus alas cuando ya es una linda mariposa. Así empiezan nuestros deberes, así empiezan nuestros derechos sexuales y reproductivos como seres humanos. Hablamos de derechos sexuales, se empiezan a aparecer los primeritos, los básicos, los estructurales, ¿sí? Se empiezan a hablar sobre lo que tiene que ver asociados a reconocerlos, a promoverlos, a respetarlos ante todos, pero a defenderlos ante lo que tiene que ver la sociedad. Lógicamente, teniendo en cuenta el respeto hacia nuestra propia cultura, ¿sí? No dejando a un lado nuestras propias raíces, pero sí mirando cómo hace una parte fundamental. ¿A qué? A la evolución del ser humano, desde el punto de vista de que yo sea hombre o de que yo sea mujer. Hablamos dentro de estos derechos asociados a un derecho a condiciones ambientales, de educación, a nivel nutricional, afectivo, de salud, que se me apropia a un desarrollo dentro de lo que es la vida humana. Cuando hablamos de esto, me está involucrando todo lo que tiene que ver con sexualidad, aunque ustedes no lo crean. El educarme en tener un equilibrio nutricional, ¿ve? Porque todo esto hace de que yo como ser humano tenga unos propios limitantes, no son limitantes, sino equilibrio, diría yo, para poder realmente disfrutar una sexualidad plena, asociada también a un derecho a la educación sexual. ¿Ve? Teniendo en cuenta, y vuelvo y repito, mi cultura, mis creencias y mis valores, que es muy importante. No olvidando que yo soy ante todo un ser humano. El derecho a la no discriminación por una orientación sexual o una identidad sexual. El derecho a tener placer sexual realmente es muy importante porque se cohíbe a que la mujer sea la persona que no pueda proponer una relación sexual o simplemente el disfrute de una relación que no contenga caricias ni que no contenga besos. ¿Ve? Eso el mundo está experimentando por estos cambios. El mundo hoy en día y las mismas personas, el mismo individuo experimenta unos, no lo diría yo unos conflictos, sino unas evoluciones de acuerdo a todo lo que hemos estructurado como seres humanos, asociado a, que, a la sexualidad plena. Por eso más adelante podemos hablar de trans, podemos hablar de pansexuales, podemos hablar de asexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el propio placer de cómo lo sienta el individuo. El derecho a vivir libremente. ¿Libremente qué? Libremente sin violencia, esa sexualidad. Es sin que me obliguen, como lo habla, como al principio en el caso se los exponía. Cuando hablamos de derechos reproductivos, sí, vamos a lo que es el enfoque como tal, por eso la imagen. Si yo quiero o no quiero embarazarme, cuántos hijos, o no, definitivamente no quiero tener hijos. ¿Ve? Entonces voy a adoptar un gato, un michi, un perrito, una mascotica en el cual yo pueda desbordar una manifestación de amor y de afecto, ¿cierto? Algo de cuidado, puede ser, pero no podemos discriminar a esa persona. Miremos y tengamos en cuenta que nuestros derechos reproductivos se enfocan más a lo que es tomar decisiones basado en mi propio sistema reproductivo. ¿Ve? En realmente el instinto maternal de cada persona, o sea, mujer en este caso, instinto paternal en caso de los hombres, ¿ve? Para poder realmente desarrollarme y evolucionar como individuo. Entonces, eso no quiere decir, ¿ve? De que todas las personas quieran tener hijos. Entonces, ella evolucionó o él evolucionó y ese es su concepto, ¿ve? Y realmente se siente satisfecho dentro de lo que tiene que ver su ciclo vital. Factores de riesgo, tenemos muchísimos, créanme que sí.
y más a nivel mundial, porque los vamos a enfocar teniendo en cuenta las características, las técnicas relacionadas con qué, con un déficit a lo que hoy en día hablamos, atención asociada a la salud sexual y reproductiva. La procedencia es muy importante, conocer de dónde son nuestros individuos, dónde residen nuestros individuos, si soy propio de esa comunidad, si no lo soy, porque yo pude haber llegado por migración, si yo no lo soy porque me enamoré de otra persona que está en otro país y yo fui la que decidí ir a ese país, asumir esas costumbres, asumir ese credo, asumir ese idioma. Entonces, mire, como si tengo factores de riesgo, habrán otros que no. ¿Ve? Habrán países donde simplemente en salir de un estado a otro, o aquí en mi país se habla de departamento a departamento, inclusive en ese mismo departamento tengo municipios. ¿Cómo varía? Aquí en mi país tengo muchísima lo que tiene que ver con, no tenemos estaciones, pero tengo variedad de climas, tengo variedad de paisajes, tengo variedad de alimentación dentro de mi propio país. Entonces, mire cómo si hay factores de riesgo que me empiezan a involucrarse y poco a poco me empiezan como a afectar esa salud sexual. ¿Por qué lo hablamos desde lo que tiene que ver como el tipo de trabajo, el mantener lo que tiene que ver la equidad, el manejo de la cultura, la empatía, que es muy importante, ¿ve? Porque yo tengo que ponerme en la situación de la otra persona para yo poder establecer mi propio equilibrio sexual. ¿Ve? El cuestionamiento de género, si realmente, ¿ve? Porque cuando yo me enamoro o empiezo a compartir estos sentimientos, se me asocian a qué? Se me asocian primero a una identidad asociada a género. Segundo, una identidad que se me asocia a una orientación sexual. ¿Ve? Lo otro es la cuestión del pudor. ¿Por qué? Porque tiene que ver como individuo, yo como persona, ¿cierto? Cómo involucro mis emociones, pero también mi propia autonomía. ¿Cómo evalúo esos factores de riesgo sin que se me altere? Primero que todo, ¿qué les estoy diciendo? El ser humano, la parte del individuo, ¿cierto? Y posteriormente que mi equilibrio sexual. Y si llegase a querer yo una reproducción, ¿hacia dónde yo involucro todos estos factores de riesgo si realmente quiero lograr mi reproducción o no? El idioma es otro factor de riesgo, pero dicen que en el amor no lo hay, ¿cierto? Uno se comunica sea como sea y eso es importante. También tener en cuenta nuestro credo. Entonces, mire cómo poco a poco y posteriormente los factores de riesgo se empiezan a transformar. Yo ya no diría que hay un déficit de atención en salud sexual. Yo diría que lo que yo empiezo a transformar, empiezo ya esa brecha que encontré, yo la empiezo a minimizar. Yo ya hago puentes, yo hago estrategias, yo hago alianzas. ¿A qué? Alianzas a formar un equilibrio entre lo que tiene que ver con mi sexualidad y posteriormente a mi reproducción, si es lo que yo quiero, ¿cierto? Que es fundamental. Entonces, con todo este preámbulo, ¿sí? A nivel mundial de conceptos de OMS, de OPS y también las normativas de cada uno de nuestros países, podemos empezar a hablar hoy en día de generalidades de género, de diversidad sexual. En el mundo, créame, de acuerdo a todo lo que yo he estudiado y de acuerdo a todo lo que yo he indagado, tenemos muchísimas, hay más de 276 diversidades sexuales. ¿Ve? Yo me quedé como, diría yo, atónita cuando empecé a leer y empecé a investigar. Y encontré más de 273 y empecé a ahondarme en todo este tema tan, diría yo, para mí es un tema muy bonito porque es muy amplio. Y es tan amplio que cada vez desconozco más este tema. Entonces, tengo que seguir ahondando en estas mieles, que para mí son mieles, poder hablar de lo que hoy en día se hace una diversidad sexual, de lo que yo hablo hoy como una identidad hacia el género y tener una clasificación muy puntual y diferenciación entre los conceptos. Primero, como lo hablábamos arriba en la teoría de los sexos, y de género. Primero, el sexo, pues son unas características físicas, principalmente que yo observo
cuando el individuo nace, ¿cierto? Y el género me lo construye esa parte psicosocial o la misma cultura en la que yo estoy inmersa que me tipifica al sexo. ¿Quiénes son niños? ¿Quiénes son niñas? ¿Con qué colores? Cómo se sientan, con qué van a jugar, cuáles son las palabras y cuáles son las expresiones que van a tener en cuenta para poderlas expresar ante el mundo o ante el medio. Y el rol de género son estas conductas, todas estas actividades y oficios que realmente la sociedad me empieza a dividir entre lo que es ser hombre y ser mujeres. ¿Ve? Cuando yo hablo de conductas o oficios, entonces yo ya empiezo a decir, ¿qué empiezo a decir? Empiezo a decir quiénes trabajan de este tipo, quiénes trabajan en estas profesiones, qué colores voy a usar, ¿ve? ¿Qué voy a hacer para poder establecer características propias ante el rol de género? Y expresión de género es lo que yo realmente, a través de lo que me han construido, de las conductas que me han acaparado hacia mi ser como tal, empiezo a manifestarme y es como yo me quiero ver ante los demás. Por eso empezamos a ver características muy marcadas ante la expresión del género, como el color, como si me dejo crecer el cabello, ¿no? ¿Mm? Como si uso faldas en vez de pantalón, como si no juego fútbol siendo niña, ¿sí? Entonces yo empiezo a hacer la expresión de lo que yo quiero manifestar. Si yo me siento identificada con mi sexo, que es mujer, entonces empiezo yo a hacer una manifestación, si me maquillo, si no me maquillo, si uso aretes, si no uso aretes, ¿sí? De igual manera, hoy en día también los chicos empiezan con todo este tipo de manifestaciones hacia lo que es una expresión como tal de género. Entonces, en esta diapositiva les quiero identificar. Género, por eso se les hace muy marcado en los dos colores, es la construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Eso es género. Entonces, rosado, mujer, azul, hombre, ¿cierto? Es la construcción que nos hacen, es la cultura binaria de que eso es lo que tenemos en el medio y esto es lo que hay en el mundo, desde un principio. Identidad de género, eso es algo propio, por eso se hizo como la flechita desde lo que es el pensamiento del ser humano, de lo que yo me empiezo desde la parte introita a revisarme y a sentirme, ¿sí? Así yo me siento. Entonces es el género tal como la persona la siente, la puede corresponder o no con el sexo biológico. Y vienen los conflictos cuando yo me veo y veo una mujer, pero por dentro yo me siento un hombre. Entonces empiezan esos conflictos emocionales, esos conflictos de identidad y cómo yo quiero cambiar al exterior porque yo no me siento tranquilo así, ¿cierto? La expresión como tal de género se vincula cómo nos vamos a mostrar nuestro género, como lo hablaba anterior en la diapositiva anterior, ¿cierto? Cómo yo me expreso ante siendo hombre, cómo me visto, cómo me comporto, cómo interactúo, si afino o no afino mi voz, si camino suave o no lo camino, dependiendo de cómo yo me siento ante mi identidad de género. Y mi orientación sexual, ¿ven? Yo ya lo voy a enfocar en lo que es hacia la atracción física, perdón, emocional, erótica, la habilidad que tiene el ser humano para despertar ese erotismo hacia mí y hacia los demás, de cómo me comporto, de lo que tiene que ver la parte afectiva, de los sentimientos hacia otra persona. ¿Ve? Ahí empieza ya una serie de clasificación de diversidad sexual. Y el sexo biológico hace parte a todos aquellos aspectos fisiológicos objetivamente mesurables como el pene, la vagina y la parte hormonal, que es lo que realmente me actúa a esta composición y hacia estas expresiones para lo que yo hoy en día me clasifique como hombre o como mujer. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué me dice la OMS? Me dice que el género se refiere a los conceptos sociales, de las funciones, de los comportamientos, de las actividades, de los atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres, de las diferencias, de las funciones, de los comportamientos que me pueden generar desigualdad de género. Entonces, el género realmente
¿cierto? Se basa y fundamentalmente en la construcción de qué? De todo lo externo hacia el individuo. ¿Ve? Entonces, mire cómo empezamos a hacer la tipificación y poco a poco nos vemos involucrados. ¿M? Por eso la importancia de lo que hoy en día hablamos de un vínculo de familia, de una estructura, de valores, de mantener una cultura teniendo en cuenta la integralidad del ser humano y del individuo. Por lo tanto, tendremos que hablar de una orientación sexual posteriormente, donde se refiere hacia una atracción emocional, romántica, pero también sexual, que experimentan todas las personas o que yo la experimento hacia otra persona. ¿Ve? La orientación sexual es el resultado de una interacción de factores biológicos, cognitivos y del entorno. Aquí no me está diciendo si es del mismo sexo o si es de sexo diferente. ¿Ve? Aquí me dice que yo tengo una orientación sexual. ¿Ve? Que a mí me puede atraer tanto hombres como mujeres. ¿Ve? Que me puede, yo siendo niña y me gustan las niñas. O sea, mire cómo me está diciendo que yo lo que voy a experimentar es una atracción emocional, una atracción romántica, ¿ve? Una atracción sexual. ¿M? Entonces, aquí ya me marca yo, ¿ve? Como individuo, yo me voy a orientar hacia lo que anteriormente hablábamos, al equilibrio de mi salud sexual. ¿Ve? En todo caso, la orientación sexual no es una elección consciente que yo pueda cambiar voluntariamente, ¿ve? Porque esto influye en una serie de factores asociados a qué? A cómo se ve la otra persona, a cómo habla la otra persona, ¿ve? A la cultura, a su credo, porque uno empieza a involucrar la cultura, porque uno empieza a hablar de interculturalidad, porque yo tengo mi cultura, ¿ve? Como lo exponíamos en el caso de que me enamoré de otra persona de otro país. ¿Ve? ¿Cómo yo hago esta mezcla de culturas? ¿Cómo yo empiezo? Si yo, por ejemplo, empiezo a generar familia o creo familia, ¿cómo voy yo a establecer esos mecanismos de crianzas para estos futuros individuos? ¿Mm? Entonces, realmente la orientación sexual, ¿hacia dónde nos va a enfocar? ¿Qué tenemos que conocer cuando yo hablo de una orientación sexual? ¿Cuáles serían todos aquellos factores de riesgo o no de riesgo? Yo diría que todo un factor, ¿ve? Realmente lo que me ayuda al individuo es como a equilibrar y a madurar. Todo lo que se me conserva dentro de una sexualidad plena, que poco a poco yo voy experimentando, que día a día yo voy evolucionando y que año a año yo voy madurando. Hoy en día, ¿de qué podemos hablar? Hoy en día podemos hablar que una orientación sexual puede ser heterosexual, cuando me atrae el sexo opuesto al mío, ¿cierto? Homosexual, que puede ser el mismo sexo. Pansexual, que es diferente a bisexual, porque el pansexual se enfoca en lo que tiene que ver con la parte emocional. El pansexual no interactúa a nivel genital, ¿ve? Y el asexual, que es prácticamente solamente conmigo mismo, no necesito otra persona. Entonces, mire cómo el mundo está cambiando, mire cómo el mundo está evolucionando ante lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Mm? Entonces, de ahí empieza realmente a encajar todo esto dentro de nuestra propia cultura o de nuestras culturas, de nuestros factores, ¿cierto? Para poder establecer un equilibrio en nuestra salud sexual. Cuando se habla de una orientación sexual, siempre hemos hablado de una parte heterosexual como tal, de una orientación porque es el sexo opuesto. Hablamos de un homosexualismo, ¿cierto? Hablamos de una parte bisexual, cuando me gusta, pueden ser hombres y mujeres y no me disgusta, pero tengo un intercambio de sexo, ¿cierto? ¿En qué sentido? No es cambiarme por cirugía, sino de tener unos placeres sexuales donde me involucra la genitalidad. Y la parte asexual donde realmente yo no la involucro esa sexualidad con la parte genitalidad, solamente lo que tiene que ver con la parte de afecto, solo lo que es la comprensión como tal, ¿sí? Entonces, miren la importancia de conocer los cambios en el que el mundo, en el que el mundo prácticamente evoluciona, de si estamos o no estamos preparados para poder establecer
o poder, diría yo, no es aceptar, pero sí de pronto como mostrar un poco de empatía, ¿cierto? A las orientaciones sexuales que tienen algunas personas. Cuando yo les digo empatía, es mirar si somos capaces de realmente ponernos en el lugar de ellos, ¿cierto? Porque el mundo está cambiando. ¿M? Pero no podemos dejar a un lado lo que son nuestras raíces, ni tampoco todo lo que tiene que ver nuestro credo y dónde quedan los valores. ¿Mm? Eso es muy importante que no lo cuestionemos. En el esquema tradicional, ¿cierto? El que la mayoría conoce sería sexo, macho y hembra, género, hombre o mujer. Y orientación sexual, pues lógico, el hombre le gustan las mujeres y la mujer le gustan los hombres. Ese es el esquema que o por mucho tiempo, ¿cierto? Estuvo, pero si hablamos con anterioridad, de acuerdo, o a muchos estudios, o de muchas cosas a nivel de la historia, podemos decir de que el homosexualismo y el bisexualismo desde muchos tiempos atrás se ha presentado en el ser humano. ¿Ve? El experimentar el tipo de unas prácticas sexuales es el individuo lo que busca es como experimentar sensaciones. ¿Ve? Entonces, eso también lo he revisado y me impacta en lo que tiene que ver hoy en día con todo lo de la diversidad sexual. Y el esquema de la diversidad sexual lo planteamos en tres niveles como lo es sexo, género y orientación, teniendo en cuenta la intersexualidad de macho a hembra, la parte androgénica o bigénero de hombre a mujer y la parte de lo que es la androfilia, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la bisexualidad y la sexualidad. Ya les voy a aclarar estos términos más puntualmente. Eh, Esto sería prácticamente el esquema, ¿cierto? Mira, no, aquí sin flechas y acá con flechas, de qué me gusta, hacia dónde me voy, por qué lo hago, ¿sí? Y esto sería el concepto de cada uno de ellos. Cuando yo hablo de intersexual, yo lo hablo del conjunto de variabilidad y variaciones de características sexuales y genéticas de los seres humanos que se pueden manifestar de diversas formas. No siempre pues son obvias, ¿cierto? Porque una persona intersexual puede poseer vulva y vagina, pero también carecer de útero y de ovarios y tener muy marcadas sus hormonas masculinas. Mírenlo desde ese punto de vista, ¿ve? Porque también va a tener lo que tiene que ver características asociadas a unas gónadas como lo que tiene que ver como un clítoris, que tiene y se desarrolla o hace parte de lo que es o tiene funcionalidad de pene. Entonces, mire, por eso lo hablamos como una manera intersexual. Cuando yo hablo de bigénero, es una persona que puede definirse o encontrarse entre los dos géneros, femenino o masculino. Entonces, es lo que vemos en algunos países, que hoy me he visto de mujer y mañana me puedo decir de hombre. ¿Ve? Porque recordemos que lo que está haciendo es una expresión del género, no es algo propio del sexo. ¿Ve? Entonces eso se asocia a lo que es encontrarse con una definición no muy clara y lo podemos clasificar como bigénero. Y cuando se clasifica dentro del género como androginia, realmente lo que tiene que ver es como la apariencia de tener los ambos sexos y se dice que la persona tiene características externas diferentes a las que convencionalmente se atribuyen a su sexo o que pueden tener cualidades de los dos sexos. Entonces es como cuando de pronto vemos hombres que se supone que son hombres, porque lo decimos por el sexo, pero tiene rasgos muy marcados femeninos. O al revés, mujeres por el sexo, ¿cierto? Que está catalogado y vemos un busto, vemos senos, ¿cierto? O sea, lo percibimos a través de la ropa, de acuerdo a la contextura, pero tiene de pronto una androgenia muy marcada en lo que tiene que ver con un instructismo o una manzana de edad muy gruesa o el cambio de voz, ¿cierto? Muy marcado. Entonces, mire que ya empezamos a vernos dentro de todo este tipo de conceptos y si les hablo de la androfilia, podemos identificar los aspectos de hombre como por una atracción hacia lo masculino, sin atribuir una asignación sexual o una identidad de género a la otra persona. ¿Ve? O sea, le gusta tener esa atracción física hacia lo masculino, ¿sí? Pero no me va a atribuir una asignación sexual o una identidad de género. O sea, a él le gusta siendo hombre y le gustan los otros hombres, ¿ve? Pero él sigue siendo muy varonil.
¿Mm? Mientras que en la parte de la ginefilia, el gusto o la atracción sexual por los rasgos, comportamientos y vestimenta femenina en el individuo sin importar si sea hombre o si sea mujer. ¿Mm? Así de sencillo. Entonces, mire cómo en el mundo encontramos una serie de terminología, de conceptos que algunos conocíamos, otros no conocíamos. ¿Ve? Porque siempre los conceptos están dentro de lo que tiene que ver una orientación sexual. Entonces, yo les pregunto, yo les cuestiono, si seguimos siendo individuos, como lo muestra la gráfica, si lo seguimos siendo entre lo que son hombres y mujeres, por eso las figuritas, y si nos ponemos realmente otros ojos, ¿desde dónde podemos hacer una diferenciación? ¿Basados en la sexualidad, basados en la sociedad o basados en los factores de riesgo? ¿Ve? Realmente es un componente importante. ¿Mm? Yo diría que es algo muy amplio. Yo diría que son conceptos como muy arraigados, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo hablo de esa diferenciación, yo tengo que empezar a conocer una identidad de género, una percepción, hablar de cisgénero. O sea, una persona que es cisgénero es una persona que está catalogada como heterosexual. Sí, cisgénero porque yo, igualdad, cisgénero, igual. Cis significa igualdad, género, con lo que yo me identifique, sexo biológico, con lo que yo me identifique con mi género, yo me identifico con mi orientación sexual, porque es el opuesto a lo que yo realmente, o sea, un heterosexual. Pero si yo hablo de trans, yo tengo que hablar de transgénero, de transexual y de travesti. ¿Mm? Como lo muestran las diapositivas, como lo muestran las imágenes, como yo hago mi cambio en lo que tiene que ver transgénero, ¿cierto? De respetar. Hay personas que no, solamente se quedan en su parte de género a la expresión de cómo yo me he visto, siendo por lo menos yo mujer y me he visto, porque mi género es masculino, yo me he visto masculino, pero mi genitalidad la dejo igual, porque me siento cómoda así. ¿Ve? Pero hay transgéneros que los llevamos a lo que es la transexual. Es aquel que empieza y dice, no, yo no estoy contento con mis genitales, esto no es mío, realmente yo no lo quiero, yo quiero en todo el sentido de la palabra y que mi sexo cambie. Si yo nací con genitales masculinos, yo no los quiero, yo quiero ser mujer. ¿Ve? Y empieza a ver la controversia para ya empezar a buscar una identidad sexual, ya empezar a lo que tiene que ver, yo me sienta a gusto con mi sexualidad. Ese es el equilibrio hoy en día en la salud sexual. ¿Ve? El rol, definitivamente el rol del género lo abarca en lo que tiene que ver hombre hacia lo que es la sexualidad. ¿Por qué es importante hoy en día? ¿Por qué se enmarca? ¿Mm? Porque no siempre, ¿cierto? El rol masculino es el que viene hacia la batuta en la sexualidad. Cuando yo lo llamo a la batuta, es el líder. ¿Por qué no puede empezar la mujer? Ahora, ¿por qué solo hablamos de reproducción y pensamos en mujeres embarazadas? ¿Por qué no pensamos en que hay papás, o sea, hombres que quieren tener infinidad de hijos, ¿ven? O que quieren familias grandes, o que no quieren tener hijos, ¿ven? Entonces, mire cómo el rol es fundamental en lo que tiene que ver hoy en día. Y el rol se me asocia ¿a qué? A género. Todo lo que hemos venido hablando en este tiempecito, ¿ve? Es todo lo que se me asocia a género fundamentalmente. ¿Ve? Entonces, si yo hablo del rol fundamental en el hombre en lo que es la salud sexual y reproductiva, entonces, ¿cuáles serían los conceptos muy propios de lo que es la salud reproductiva? Realmente es un conjunto de qué? Un conjunto de los efectos sobre la salud del fenómeno reproductivo. Constituye todo un reto para todos los individuos. ¿Mm? ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque en el mundo tenemos todavía sociedades machistas, la cultura, todo lo que se me asocia a lo que es el género masculino sobre el género femenino, ¿cierto? Para muchos hombres la salud y la reproducción son ajenas. ¿A qué? A lo que se me representa como una parte del mundo femenino, como lo veníamos hablando. ¿Por qué? Porque la reproducción solo ocurre en los cuerpos femeninos, porque solo se habla del cuidado de la salud, como de un punto de vista de qué, de las mujeres. ¿Mm? Anteriormente decían, me embaracé. Ya en el mundo actual y con todos los cambios que hemos tenido, nos embarazamos. ¿Ve? Anteriormente decía, voy a lactar. No, no, no. Ahora, hoy en día, y con todos los cambios evolutivos que tenemos en el mundo, decimos, vamos a lactar. Yo lacto, tú saca los gases. ¿Mm? En algunos países, por lo menos en mi país, tengo la ley María. La ley María son los 7 días que se le da al hombre. ¿Para qué?
¿Ve? Para que contribuya a los primeros 7 días de puericultura, que son los 7 días en los cuales son los primeros cuidados hacia el recién nacido. ¿Ve? Entonces, mire cómo hay países que se han involucrado tanto en la igualdad de género, en decir, listo, la mujer tiene, aquí en mi país tenemos 4 meses hacia lo que tiene que ver con la licencia de maternidad. ¿Ve? Conozco otros países, de acuerdo a la literatura, que son desarrollados, que les dan un año, porque dicen que es el mejor año de vida para poderle dar todos los mejores mecanismos y estratégicos de crianza a nuestros hijos o a los próximos individuos. ¿Ve? Pero hay países donde no. Recordémonos en los viejos tiempos, en algunas de todas nuestra cultura indígena, por lo menos acá en mi país, de acuerdo a mi estructura y mi historia, la mujer paría y el hombre era el que se dedicaba a descansar los 40 días. Ella tenía que seguir arando la tierra y tenía que seguir haciendo todos los oficios normales. ¿Ve? Entonces, mira cómo sí hemos evolucionado, sí hemos puesto en revolución todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la salud reproductiva como tal realmente siempre ha sido históricamente un paso de evolución a través de toda nuestra historia, de todo lo que tiene que ver con los pisos y las raíces en cada uno de nuestros países. ¿Mm? Por lo tanto, la diversidad entre el afecto y la sexualidad se me equilibra en lo que es hoy en día la diversidad sexual, en donde parte de una referenciación hacia la posibilidad que tiene una persona de vivir su propia orientación sexual de una manera libre y responsable. ¿Ve? Entonces, de ahí, si yo quiero o no quiero conformar familia, si yo quiero conformar familia, si yo me quiero casar, si sean del mismo género, si no lo son, si son del mismo sexo, si no lo son. Entonces, cada uno de los países tiene sus propias normatividades y sus propias reglas políticas, sus propias normas, en las cuales establecen ese tipo de uniones, en las cuales ayudan a lo que tiene que ver con la formación ante lo que es la evolución del individuo. Entonces, vuelvo y les repito, ¿dónde está? ¿Para qué somos si somos individuos? Ellos también tienen derechos, ¿ve? Ellos también tienen derecho a la empatía, a la equidad. ¿O es un rechazo? ¿O es una empatía? ¿Ve? Recordemos que la comunidad en algunas, porque ya a nivel mundial hablamos de las comunidades LGBTI, ¿cierto? En los cuales pues son las iniciales que todos muy normalmente conocemos, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, son movimientos que ayudan desde la parte social, política, a luchar sobre qué? La discriminación, la homofobia. ¿A qué? A lo que tiene que ver como un reconocimiento dentro de los derechos de persona. Ellos también son individuos. Ellos también tienen derecho a la sexualidad, a disfrutarla. Ellos también tienen derecho a lo que tiene que ver con los derechos asociados a la reproducción, teniendo en cuenta de lo que son personas. Ellos también son individuos, ellos también tienen derecho a sus propios factores culturales, a su religión, a su credo, a su raza. Entonces, mire cómo poco a poco el mundo se está involucrando. Poco a poco estamos viendo desde la magnitud de valores y de respeto, el manejo de una orientación sexual. Algunos países los tienen muy enmarcados y los han como separados de lo que son derechos sexuales, de lo que son derechos reproductivos. Por eso les traje esta diapositiva. La UDAF realmente me ha trabajado a nivel mundial, diría yo, pero aquí es en Colombia prácticamente, donde me establece unos derechos fundamentales, que si usted los mira se me estructuran a los primeros que les pasé, que son los derechos primordiales entre estos. Entonces, mire cómo me conlleva. Entonces, ahora yo les vuelvo a preguntar. Yo quisiera si a través del chat me pueden responder con todo lo que hemos visto. Realmente a Luisa de 35 años de edad, si la esposo lo va a obligar y tiene relaciones sexuales cada vez que él lo desea, ¿cierto? Y ella no quiere. ¿Realmente usted qué le recomendaría? ¿Qué le diría a Luisa? ¿Qué le orientaría para que ella no se sienta culpable, para que ella no se sienta abusada, o si es que se siente abusada, porque si estamos hablando de derechos sexuales, si estamos hablando de derechos reproductivos y ante todo estamos hablando de derechos humanos? Entonces, mire que la cultura, la sociedad y los factores socioeconómicos, los factores de riesgo que llamamos al principio, ¿cómo intervienen
en lo que es la formación del individuo. Entonces, me gustaría conocer sus propias opiniones acerca de lo que hoy en día o lo poco que hablamos ahorita. Realmente ustedes, ¿qué le recomendarían a este individuo, a esta compañera de trabajo, a esta familiar? Porque puede ser una familiar. ¿Ustedes qué dirían ante esta situación? Voy a dar tan solo unos 30 segunditos como para que lo pensemos y lo analicemos. Y si alguien quiere colocar algo en el chat, con mucho gusto lo voy a leer. Profe Claudia, no sé, creo que no hay Sí, participación. Su merced me dirá si damos un momento listo. más de espera o Demos si... otros 30 segunditos a ver si alguien nos quiere dar y continúo. Claro que sí. Dale, mi profe, no hay problema. Vale. Bueno, entonces como están tan... Ay, gracias. Ya aquí veo al platicar con su pareja. Muy bien. Eso sería un muy buen abordaje. Claro que sí. Hoy en día la comunicación es muy importante. Claro que sí. Platicar con la pareja. Eso es muy importante. ¿Mm? Eh, de igual manera, ¿cierto? Hemos venido hablando de muchos conceptos. No conozco, en, en este tipo de intercambio o comunicación que hoy estamos haciendo en este aportaje tan importante para mí ha sido muy importante traerles estos conceptos, que es nuestra propia opinión. Eso es muy importante, ¿sí? Cuando hacemos un tipo de estudio, ya sea diplomado, curso, foro, es mirar realmente qué tanto aprendimos, pero este tema no es qué tanto aprendemos, sino qué tanto realmente me sirve a mí para interiorizar. Primero, como individuo. Segundo, dependiendo de mi sexo y de mi género o de mi orientación sexual. ¿Cierto? Es un tema muy amplio. Cuando hablamos de todo este tipo de contextos, yo hablo y me gusta hablar muchísimo de lo que tiene que ver con la transversalidad en lo que es como estrategia. ¿Mm? A nivel mundial, yo estuve leyendo antes de venir a la invitación del día de hoy. Me gustaba mucho, me gusta mucho leer las revistas y los artículos que saca la OPS, que me saca también la OMS, la importancia de lo que es. Ya hoy en día hablamos de una sexualidad con un enfoque diferencial, de una atención en salud con enfoque diferencial, ¿cierto? El enfoque diferencial se basa fundamentalmente en todo lo que yo hablábamos al principio, de lo que es la interculturalidad, la perspectiva basada en el respeto hacia la diversidad de mi cultura, a reconocer ese significado de valores, de creencias, de estilos de vidas, de culturas, porque todos tenemos diferentes culturas en algún momento, porque nacimos en unas culturas específicas, las cuales me marcan a mí mis valores, mis creencias, mi religión, hasta mi comida, cómo me visto, cómo camino, cómo establezco. O sea, esa cultura es muy marcada. Entonces miremos que la interculturalidad es una interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico.
¿Por qué horizontal? Porque aquí no tenemos grado de verticalidad, de imposición. ¿Ve? Es lo que yo tomo de otra cultura, lo que a mí me gusta, lo que yo estoy viendo como individuo que me ayuda a evolucionar. Por eso en la parte de la sinergia, donde se supone que ninguno de los conjuntos sociales que estén en contacto en la interculturalidad se encuentre por encima del otro. ¿Ve? Estamos al mismo nivel. Estamos desde la misma, como en el mismo horizonte del mar para poder ver este sol o este amanecer o este atardecer. Lo estamos viendo desde la interculturalidad. ¿Ven? ¿Cómo se sumerge el sol dentro del mar? Yo le diría que es el mismo o el ejemplo más directo en lo que es la interculturalidad. Cómo el sol, siendo una cultura diferente al mar, se sumerge dentro de ella y cómo el mar la acepta. ¿Ve? Entonces, mire que es muy importante para realmente lograr una condición de integralidad y al mismo tiempo de una comunidad o una convivencia armónicamente entre los individuos. El enfoque basado en lo que son derechos humanos, como lo hablamos al principio, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver desde lo más importante a nivel mundial, la OMS, la OPS, todo lo que me habla a nivel de salud y posteriormente todo lo que podemos aplicar a nivel de nuestros países, cómo podemos llegar realmente a basar y a darle la importancia de todo lo que son estos derechos humanos para poder establecer esas grandes diferencias a nivel de los derechos sexuales y reproductivos, en corregir estas prácticas discriminatorias ante lo que hoy en día hablamos de una orientación sexual, ¿ve? De cómo podemos orientar a nuestros individuos pequeños a ser empáticos, a ser tolerantes, ¿cierto? Y al mismo tiempo también enseñarle a todas estas personas o individuos que tienen orientaciones sexuales diferentes a las de nosotros, que las manifestaciones dentro de nuestra propia cultura se deben hacer bajo la modalidad del respeto, bajo de no incomodar al otro, ¿cierto? Pero no les estamos negando que hagan una expresión amorosa bajo lo que tiene que ver los valores, bajo lo que tiene que ver el mismo respeto del individuo. Y el enfoque de género realmente es la reorganización, es mejorar, es desarrollar, es evaluar todos estos procesos políticos, sociales que involucran una perspectiva de igualdad de género, de todos los niveles, a todas las fases, en todo lo que tiene que ver el ciclo vital. Cuando yo lo hablo de ciclo vital, yo lo hablo desde el nacimiento hasta ya la parte final del ser humano. El objetivo final es lograr una igualdad de género, que seamos iguales como siempre se espera en el mundo, que seamos como hermanos en lo que tiene que ver con la igualdad ante la perspectiva de nuestros géneros, el respeto a las personas, ya sea de manera colectiva, ante lo que es el usuario, ante lo que tiene que ver los servicios, ante lo que tiene que ver con el equilibrio de la salud sexual. Y posteriormente, no olvidar el respeto a las propuestas realizadas desde un desempeño de competencia, basándonos en unas metodologías activas de participación y de colaboración. ¿En qué? En la igualdad de género, en trabajar sobre los derechos sexuales en cada país, en involucrar y transformar todo lo que tiene que ver con estos factores de riesgo, formarlos, lo que llamamos hoy en día en lo que son unas amenazas, transformarlos en unas oportunidades de mejora. Mirar qué son esos factores de riesgo que me involucran un tropiezo en una evolución de lo que tiene que ver el ser humano y transformarlo en una oportunidad, en oportunidades para mejorar el ser humano, en oportunidades para mejorar el individuo. Realmente, hoy en día la trazabilidad como tal de la interculturalidad basada en derechos y en un enfoque en diferencial en género, fundamentalmente se basa en el respeto, en el respeto del ser humano, en el respeto propio, pero ante todo en los valores. Yo diría que este es un tema muy amplio, un tema en el cual tenemos que abordar muchos conceptos para poder realmente llegar a una claridad total. Y cada día aprendemos más, a cada día el mundo evoluciona y el mundo nos ofrece muchísimo, muchísimo lo que tiene que ver en culturas de aprendizaje, en culturas asociadas a valores, a crecimiento y evolución al ser humano. Entonces, podemos hablar de que desde todos los puntos de vista, desde todos los países, se habla de inequidad, se habla de servicios de salud sexual,
se habla de mujeres empoderadas, se habla de derechos humanos en todas las trabajadoras, ¿cierto? Se habla de población migratoria, se habla de guías para los profesionales en salud, ¿ve? Para profesionales que ayudan al equilibrio de la salud sexual, ¿ve? Pero yo digo que antes de aprender con estas guías a nivel profesional, en todo lo que tiene que ver con unión a través de lo que es familia, deberíamos de interiorizar, de conocernos como individuos, de conocer si realmente es nuestro sexo, nuestro género y nuestra orientación sexual. ¿Ve? Los invito a que hagan una introyección, a que hagan una autoevaluación de cómo está hoy en día su salud sexual, de cómo está su sexualidad y de cómo está realmente hoy y cómo se sienten como seres humanos, para poder establecer estrategias de equilibrio, estrategias de aprendizajes para con otro individuo. ¿Mm? A eso es que los motivo. Cada día aprendo más de mis estudiantes, cada día aprendo más de lo que de ellos me, ¿cómo les digo yo? De lo que ellos me expresan como individuos, como personas maduras que poco a poco van adquiriendo, van mejorando, van evolucionando su parte sexual. Recuerden que la sexualidad no es genitalidad, la sexualidad es cómo hablo, cómo me visto, cómo me expreso, cómo me siento. De tener la habilidad, de tener ese empoderamiento de autonomía siendo hombre y siendo mujer para poder establecer, para poder llevar muy alto y poder defender hoy en día mis derechos sexuales y reproductivos, sin olvidar que de ellos nacieron de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Esta es la bibliografía. Tomé muchas partes de lo que tiene que ver con la sexualidad, Profe, de lo que discúlpame, es, no, dime. profe, discúlpame, no se está viendo la pantalla. No sé si nos estás compartiendo, pero no se ve la pantalla. Ok, ya revisó. Ah, ¿ya se puede ver? Ya le reviso. No, señora. Ya Pues voy. yo aún no sé los demás participantes. ¿Listo o todavía, Freddy? Sí, sí, profe, ya Sí, dicen que ya. ya la están viendo, sí, ya me escribieron algunos. De todas maneras, ya que está. De todas maneras, la verdad, pues son muy amplios los temas. Todo lo que tiene que ver con los factores, me pidieron algo muy global. Traté de ser muy global para poder encarrilarlos hoy en día en lo que tiene que ver la sexualidad, lo que tiene que ver los factores de riesgo y lo que tiene que ver la propia interculturalidad. Muchísimas gracias, Freddy. La verdad, quiero saber si hay alguien dentro de toda esta serie de participantes, si tienen dudas o inquietudes, con mucho gusto quedan abiertas los micrófonos, los chats, todo para poder establecer y aclarar. ¿Alguien, algunas tienen dudas, inquietudes? Ustedes me dirán. El profe, creo que no hay dudas, inquietudes al respecto. En este Bueno, orden de muchísimas ideas, gracias. pues creo que ya vas finalizando. Realmente para la asociación fue un honor tenerla y contar con su participación el día de hoy. Fue una temática bastante interesante. Hubo varias interacciones por Facebook con su conferencia y pues esperamos nuevamente cruzarnos a futuro en alguna otra temática. Aquí le están enviando mensajes. Señorita Claudia, la felicito, es un tema muy importante y extenso. Creo que nos sumergió en los conceptos de cada uno de ellos. La Sí, felicitan. Realmente, profe, muchas gracias gracias. por tu colaboración y su tan buen No, manejo del tema.
Muchísimas gracias. Cualquier duda, quedo atenta a través de Freddy o a la asociación. Gracias por esta invitación. Y créame que trabajar a nivel de conceptos a nivel mundial no es fácil, pero no es imposible. Créame que sí. Gracias por todo, la verdad. Y me agradó estar en esta conferencia, pequeñita pero sustanciosa. Profe, muchas gracias a todos los demás participantes. Gracias por estarnos acompañando. Les deseamos una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias.